Que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les prospere. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nuestras vidas y nos llene de favor y misericordia. Amén. Definitivamente tenemos que ser entendidos en los tiempos de Dios. Necesitamos empezar a ver, a oír y empezar a caminar en un nivel completamente diferente, que se salga de lo natural y que empecemos a experimentar lo sobrenatural de Dios. Amén. Y eso solamente se puede obtener cuando nosotros tenemos bien agudizados nuestros sentidos espirituales. Cuando nosotros estamos realmente sintonizados, cuando estamos alineados en el orden y diseño original que el Señor nos ha dado a nosotros desde el momento en que nacemos. Aún desde el vientre de nuestra madre dice la palabra de Dios que Él nos conoce. Entonces quiero pedirles que se pongan de pie un momentito. Dice la palabra de Dios que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos. Nos habla la palabra de Dios y nos dice en Proverbios 3:16: en mi mano derecha largura de días, en mi mano izquierda riquezas y honra. Voy a pedirles que levantemos nuestras manos un momento, porque el venir y levantar nuestras manos es una señal de adoración, de alabanza, de respeto hacia el Señor. Pero más que eso, venimos delante de su trono de gracia, favor y misericordia, presentándonos y acercándonos confiadamente. Cierra tus ojos y dile: Padre, mi Señor bendito, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, delante de tu presencia en esta mañana, Señor bendito. Venimos, Señor, proclamando tu misericordia, proclamando tu gloria, proclamando, Señor, el poder de tu palabra, Señor. Tu palabra dice, Señor, que donde dos o tres nos unimos. Y aquí estamos, Señor, unidos como tu iglesia, Señor, proclamando, Señor, declarando, Señor, y creyendo, Señor, con nuestro corazón, con la convicción, Señor, de que tú nos has colocado, Señor, estratégicamente, Señor, en el territorio donde nos encontramos, precisamente para traer la luz del Evangelio del Reino, Señor, y ser luz para muchos en este tiempo de tinieblas y oscuridad que está viviendo la tierra. Hoy levantamos nuestras manos. Como dice Proverbios 3:16, en mi mano derecha largura de días, en mi mano izquierda riquezas y honra. Señor, levantamos altar de adoración, levantamos adoración, nos arrancamos, Señor, de lo natural y nos posicionamos en lugares celestiales, juntamente con Cristo en esta mañana, declarando, Señor, las cosas que no son como si fueran, Señor, y creyendo, Señor, que tú nos has dado una asignación celestial, una asignación donde nos dice: te he puesto sobre naciones para arrancar, derribar, para destruir, para edificar y plantar, Señor. Por eso hoy, Señor, estamos aquí declarando, Señor, que somos buena tierra. Declara con tu boca, dile: Señor, yo soy buena tierra. La palabra que hoy recibiré es semilla que germinará y dará su fruto al 100 por uno más. Señor, madurará y se reproducirá, Señor, en el nombre de Jesús, para gloria y honra tuya. Amén, amén y amén. Dele un aplauso. Pueden sentarse. Definitivamente, Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11, nos habla de cómo la palabra de Dios, cómo la semilla llega a nuestro corazón, pero no vuelve vacío. Yo me voy a ir un poquitito más antes. En el versículo 8 dice: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Y luego dice el versículo de Isaías 55, si usted gusta buscarlo, o si aparece aquí en la pantalla, no sé, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y luego regresa
al cielo en forma de rocío. Dice, así es mi palabra, que sale de mi boca, que no volverá vacía. Diga conmigo, la palabra no volverá vacía. La palabra que usted y yo recibimos, esa palabra que usted y yo recibimos, no volverá vacía. Y esto es una proclama, diga conmigo proclama. Cuando usted y yo entendemos lo que es venir y proclamar la palabra de Dios en nuestra boca, escrito está en Hebreos 4, versículo 12, dice, la palabra de Dios, más viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, dice, que penetra hasta partir el alma. ¿Por qué nos habla del alma? ¿Por qué nos dice que penetra hasta partir el alma? Porque en el alma están nuestros pensamientos, están nuestras emociones y está nuestra voluntad, están nuestras decisiones. Entonces el Señor menciona primeramente el alma antes de mencionar el espíritu humano de nosotros, porque necesitamos alinearnos. Diga conmigo, necesito alinearme. Necesito alinearme al orden de Dios, porque si mis pensamientos, si mis emociones y si mis decisiones, mi voluntad no están alineadas en el orden y diseño original, entonces voy a ser una persona que voy a ser inconstante. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de la persona inconstante? Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante. Entonces necesitamos entender que el Señor necesita que se levante una iglesia en Ojancha, que se levante una iglesia a nivel del territorio de Ojancha, a nivel del territorio de Guanacaste, que se levante la iglesia del Señor para que venga a proclamar las buenas nuevas del Evangelio, para que venga a proclamar la palabra de Dios, porque escrito está. Usted y yo tenemos que tener la palabra de Dios en nuestra boca, porque la palabra de Dios en su boca, la palabra de Dios en un hombre y una mujer de Dios va a traer libertad, va a traer restauración, va a traer sanidad, va a traer provisión, multiplicación, y va a traer transformación y va a traer resurrección también, como decía el pastor Gerardo. Entonces, cuando nosotros somos entendidos en los tiempos de Dios, vamos a empezar a dejar de ser cristianos inmaduros y vamos a alinearnos y vamos a empezar a madurar. Dígale al que está a la par que es tiempo de madurar. Pero dígase, es tiempo de que maduremos. Necesitamos madurar, porque muchas veces pasamos años de años creyendo que somos cristianos y que somos los más espirituales, pero resulta que somos cristianos a la secreta, porque solamente en lo secreto, solamente cuando estamos aquí en la iglesia, venimos y nos proclamamos cristianos. Pero cuando salimos del templo, porque la iglesia somos nosotros, este es el templo. Cuando nosotros salimos del templo, muchas veces cambia la forma de pensar, cambia la forma de accionar, y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque usted y yo tenemos poder, porque escrito está en la palabra de Dios, dice, mas a todos los que le recibieron, óigame bien que yo les estoy hablando palabra, mas a todos los que le recibieron, dígalo conmigo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Quiero preguntar aquí, ¿hay aquí alguien que viene por primera vez en la iglesia para que levante su mano? Muy bien, bienvenida, está en su casa. ¿Y sabe una cosa? Cuando nosotros venimos y entendemos que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos. Por eso tengo que confesar, porque ser cristiano no es solamente venir y levantar las manos. Ser cristiano no es solamente venir y leer la palabra. Ser cristiano es venir y tener una relación. Diga conmigo relación. Cuando yo entiendo que no es un asunto de religión, sino es un asunto de relación, entonces voy a empezar a madurar, voy a empezar a fortalecer mi espíritu humano, porque nosotros tenemos espíritu humano.
Mi espíritu humano tiene que alinearse al Espíritu Santo de Dios para poder empezar a madurar y a crecer. No sé si ustedes me están entendiendo lo que quiero decirles. Es muy importante, mis amados hermanos, es muy importante que nosotros dejemos las cosas que son innecesarias, que dejemos la leche espiritual y que empecemos a meternos a más profundidad para comer la comida sólida, como nos dice en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, del versículo 11 en adelante, nos habla a nosotros y nos dice que por eso muchas veces somos tardos para oír. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que afinar nuestros sentidos. Tenemos oídos naturales, pero también tenemos oídos espirituales. Tenemos vista natural, pero también tenemos visión espiritual. Entonces necesitamos entender que este es el tiempo de empezar a dejar las cosas viejas, a dejar las cosas que ya no te van a permitir crecer, y entonces tienes que levantarte. Amén. Este es un tiempo, el Señor me está permitiendo, me está dando la oportunidad de estar aquí para venir a decirle a usted que este es el tiempo en que usted tiene que proclamar la palabra, este es el tiempo en que usted tiene que declarar la palabra, este es el tiempo que usted como hija de Dios, como hijo de Dios, usted tiene que tener la palabra de Dios en su boca. Hoy tenemos libertad, tenemos la palabra aquí, la tenemos físicamente. Hay otros países que no pueden tener palabra y tienen que memorizar la palabra. Por eso usted y yo, es nuestro deber aprender la palabra, es nuestro deber comer la palabra, es nuestro deber escudriñar la palabra, y es mi responsabilidad, diga conmigo, es mi responsabilidad empezar a crecer para ser un instrumento de honra, una vasija de uso honroso en las manos del Señor. Y para aquellos que nos están viendo en las redes sociales, ustedes tienen que entender que no es un asunto de religión, es un asunto de relación, y necesitamos tener la palabra de Dios aquí. Amén. Porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Amén. Entonces yo tengo que tener la convicción de que lo que yo recibo no va a volver vacío. Amén. Y que usted y yo tenemos autoridad. El Señor nos ha delegado a nosotros como hijos de Dios autoridad espiritual. Pero Satanás es un mentiroso. Él quiere venir a robar, matar y destruirte. Él quiere robarte la salud. Él quiere robarte las finanzas. Él quiere robar tu ministerio. Él quiere robar tu familia. Él quiere robar todo lo que usted ha venido construyendo y quiere destruir, porque Él es especialista en destruir. Pero cuando un hombre y una mujer de Dios tiene la palabra de Dios en su boca, tiene la convicción de que el Señor va como poderoso gigante delante de él, va como poderoso gigante delante de ella. Cuando usted sabe que escrito está, como dice en el Salmo 3:3, el Señor es escudo de protección alrededor de mí, el Señor es mi roca, el que levanta mi cabeza, y escrito está en Isaías 54:15, que todo aquel que conspirare contra ti lo hará sin el consentimiento de Dios, y que en Isaías 54:17 le dice a usted y me dice a mí: ninguna arma forjada se levantará en contra tuya. Aleluya. Y se condenará toda lengua que contra ti se levante. La gloria y la honra para Dios. Entonces tengo que dejar de ser un cristiano a la secreta y tengo que empezar a hacer luz en medio de una sociedad donde hay tinieblas y oscuridad, donde es necesario que empecemos a levantarnos y a saber reconocer el poderío de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que hay poder en mi boca, sabiendo que hay poder en mis manos, que mis manos son manos de bendición y que mis manos pueden traer transformación, pueden traer, con la boca se confiesa, con el corazón se cree, pero yo soy una persona que soy portadora de la presencia de Dios, de la autoridad del reino, y que vengo porque el Señor, como escrito está en Jeremías 1:10, me dice: te he colocado sobre naciones para arrancar, derribar, para destruir, para edificar y plantar el reino de Dios. Amén. Usted tiene la responsabilidad, es su responsabilidad. Usted no puede venir a echarle la culpa a los pastores que usted no crece espiritualmente, porque usted tiene un deber, y ese deber le dice a usted en el Salmo 5,
Mire que yo le estoy citando palabra, porque usted tiene que conocer palabra. El Salmo 5 me dice: escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. ¿Qué dice? Porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Y entonces yo vengo de madrugada, vengo de mañana, vengo en la tarde, vengo en la noche y le digo al Señor: oh Dios, de mañana me presentaré y ante ti esperaré, Señor. Que se haga y se establezca tu voluntad sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi salud, sobre mis finanzas, sobre mi ministerio, sobre mi congregación, sobre el territorio donde tú me tienes aquí colocado. Llámese Ojancha, llámese Nandayure, llámese Nicoya, llámese Santa Cruz, llámese Avangares, Cañas, Tilarán, Bagaces, Liberia, La Cruz, llámese los 11 cantones de Guanacaste, llámese Limón, Cartago, Punta Arenas, Alajuela, Heredia, llámese Costa Rica, llámese Centroamérica, llámese América Latina, América del Norte, América del Sur, Europa, Asia, África, Australia, Oceanía. ¿Me entiende? Usted empieza a declarar, porque el Señor te ha colocado en este territorio para ser una persona que proclame. Una persona que proclama es una persona que va a cambiar el ambiente espiritual. Proverbios 18:21. Dígalo conmigo. Proverbios 18:21. El poder de la vida y la muerte está en mi lengua. Dígale que está a la par. Tienes poder. Hay poder en tu boca. Hay poder para transformar. Hay poder para hablar a las cosas que no son como si fueran. Usted y yo tenemos el poder para venir y declarar, como dice Mateo capítulo 4, escrito está. Si a usted le llega un dardo, si a usted le llega una mala noticia, usted tiene el poder de la palabra. Usted levanta la palabra de Dios y usted dice: porque escrito está. Porque escrito está. Si a usted le dan un dictamen médico, si a usted le dan un diagnóstico, si a usted le dicen se quedó sin plata, se quedó sin salud, se va a morir en 3 meses, que se muera el diablo, pero usted no se va a morir. Es una causa. La gloria y la honra para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque cuando un hombre y una mujer sabe la posición que tiene y sabe que está bien parado, y que sabe que ninguna arma forjada se va a venir y se va a levantar en contra, y usted sabe, como dice Jeremías capítulo 15, versículo del 19 al 21, dice: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿A quién le gustaría ser la boca de Dios? Ser la boca de Dios, ser un chofar de Dios. Dice: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te convertirás a ellos. Pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo estoy contigo. Cuando usted y yo sabemos quién es el que está con nosotros, a usted no le importa nada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Ni principados, ni potestades, ni gobernadores, ni huestes espirituales de maldad. ¿Cómo es posible que muchos cristianos le tengan más miedo a las huestes espirituales, que son los espíritus demoníacos y los espíritus humanos, de brujos, satanistas, chamanes o hechiceros, para venir y desestabilizar al hombre y la mujer de Dios? Cuando el Señor me ha dicho que Él me ha dado poder y autoridad para venir y derribar fortalezas, para venir y derribar en el nombre de Jesús, para venir y arrebatar mis generaciones, sus generaciones y mis generaciones le van a servir al Señor. Sus niños, mis niños, los nietos, los bisnietos, los tataranietos tienen que servirle al Señor. Pero sabe una cosa, usted tiene que saber entender el cetro de autoridad. Usted me puede pasar el de Moisés. Usted y yo tenemos que entender. El desensayado. Usted y yo tenemos que saber entender que el Señor le ha colocado a usted y
le ha colocado y Él le ha dado a usted un cetro de autoridad. Usted sabe que esta es la representación de la vara de autoridad. ¿Hacia dónde está apuntando su vara? ¿Está apuntando hacia el frente para que se abra el mar rojo? ¿O está apuntando allá al otro lado mientras el mar viene y le va? ¿Me entienden? Para venir y caminar con autoridad, para venir y declarar, para saber que yo no soy sola, pero yo tengo la ¿qué es lo que te está atemorizando? ¿Cuál montaña te está levantando contra tuya? ¿Cuál montaña? Ah, si dice la palabra de Dios, háblale a esa montaña se va a correr. ¿Me comprenden, mis hermanos? Cuando usted y yo entendemos que el Señor le ha dado a usted poder y autoridad, usted va a ser entendido en los tiempos de Dios y usted va a ser entendida en que el Señor es escudo de protección. Gloria a Dios. Y que nada ni nadie te va a poder tocar. Gloria a Dios. Pero usted tiene que entender que usted tiene poder y autoridad. ¿Cuál es la vara de autoridad? ¿Cuál es el centro de autoridad? ¿Cuál es la vara para abrir ese mar rojo que usted está en este momento? No sabe qué hacer. El faraón está atrás. Y usted está al frente de un mar que no sabe. Y el Señor le dice, levanta tu vara, que se abra el mar. La palabra de Dios en tu boca. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que usted tiene que saber palabra. Por eso es que usted tiene que entender palabra. Porque lo voy a usar ahora. Por eso usted tiene que entender que es necesario que se levante un pueblo que sepa lo que es saber interceder, pararse en la brecha. Ezequiel 22:30 dice, y busqué uno que hiciera vallado, se parara en la brecha, mas no lo hallé. ¿Dónde están los intercesores? Le dejamos la intercesión a los viejitos de la iglesia. ¿Quién dijo que los viejitos de la iglesia interceden nada más? Si un intercesor es aquella persona que proclama. Gloria a Dios. Si un intercesor es aquella persona, aunque sea un niño, el Señor le va a escuchar. Amén. Usted tiene poder. Aquí hay sacerdotes de hogar, aquí hay hombres que son cabeza de hogar. Y yo quiero preguntar a usted, ¿usted sabe que usted tiene que rendirle cuentas a Dios de todo lo que va a hacer y lo que está haciendo su familia? Usted es el que es responsable delante de Dios. Y para aquellas mujeres que son solas y son jefas de hogar, usted es una mujer que tiene que saber que tiene que rendirle cuentas a Dios. Si usted no tiene un hombre a su lado, no tiene un sacerdote, pues no se preocupe. Porque el Señor te ha revestido y Él es tu esposo. Él es tu esposo y Él es el que va como poderoso gigante delante tuyo. Y si le va a aplaudir, apláudale con fuerza. Entonces entendemos algo. Es necesario conocer, porque usted y yo necesitamos hacer uso de la proclama de Dios en nuestra boca. Necesitamos hablar. Necesitamos declarar, pero saber lo que estamos hablando, porque en el mundo espiritual, por eso nos habla la palabra, que nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con ¿quién? Cristo. Y estar sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo significa que somos hombres y mujeres de autoridad. Usted tiene poder y autoridad, y hoy he venido para derribar toda mentira que el enemigo ha querido venir a decirle, que usted no puede, que usted no tiene y que usted se tiene que quedar quietecito. Hoy vengo a sacudirlos en el nombre de Jesús para decirles que se levante en el nombre de Jesús. Se levanta el poder y la autoridad de Dios en tu boca. Y es necesario que nosotros entendamos que el mundo espiritual nos habla también de que hay sorderas voluntarias, por bloqueo demoníaco, por desconocimiento, por no saber cómo podemos nosotros escuchar la voz de Dios. Cuando yo vengo y levanto altar, un hombre y una mujer que levanta altar va a empezar a restaurar su vida. Cuando usted empieza a levantar altar de alabanza y adoración a Dios, el Señor va a empezar a trabajar en su espíritu, en su alma y en su cuerpo.
Gloria a Dios. Va a empezar a trabajar en sus pensamientos, en sus emociones y en su voluntad. Cuando usted empieza a alimentar su espíritu humano y empieza a permitir que el Espíritu Santo de Dios sea su conexión y su fuente de poder, la palabra de Dios nos habla y nos dice que de tu interior fluirá como ríos de agua viva. Gloria a Dios. Así es. Entonces usted va a ser una fuente inagotable del poder de Dios. Las personas van a empezar a verle y le van a decir: ¿qué pasó con esta persona? Antes estaba apagada, pero ahora es una persona que es un pozo de bendición. De su interior fluye y fluye y fluye agua de vida. Gloria a Dios. Y las personas van a empezar a buscarte, van a empezar a pedirle que ores, van a empezar a decirle: por favor, yo necesito que usted me ayude a orar por esta petición. Y usted mismo va a empezar a entender que usted es un instrumento de honra para el Señor. Amén. El enemigo quiere venir a paralizar todo lo que el Señor ha hecho y ha declarado por usted. El diseño de Dios, diga conmigo, el diseño de Dios El diseño de Dios me dice me dice que Él sabe que Él sabe los pensamientos que tiene para mí, los pensamientos que tiene para mí, que son pensamientos de bien que son pensamientos de y no de mal, y no de mal. como escrito está en Jeremías 29 del 11 al 14, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, que son pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de bienestar y de bendición. Dice, vea qué lindo, dice: para darte el final y el propósito por el cual te formé. Pero Él nos pide 3 requisitos. Número 1, si tan solo me buscas. ¿Qué dice? Si tan solo me buscas con todo tu corazón, o sea, buscar a Dios con todo su corazón, con compromiso, con responsabilidad. Si tan solo me buscas con todo tu corazón, yo te guiaré y te responderé. Entonces, cuando yo veo esta palabra tan nutrida, yo sé que el Señor tiene insumos celestiales para darme a mí. Los insumos del reino son todos esos alimentos y todas esas vitaminas y toda esa fuente de poder para poder yo moverme con autoridad en un mundo donde está totalmente vacío. Gloria a Dios. Entonces, cuando me dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo para ti, son pensamientos de bien y no de mal, ahí está el propósito de Dios, el diseño de Dios, pero a la par está Satanás que te va a venir a hacer sentir: no, usted no vale nada, usted no tiene propósito, usted no tiene ministerio. ¿Quién le dijo a usted que usted podía servir? ¿Quién le dijo a usted que usted tiene recursos? ¿Quién le dijo a usted que usted va a ser sano? Si a usted le diagnosticaron una enfermedad y usted se va a morir de esa enfermedad y usted empieza a abrazar esa enfermedad inconscientemente, en lugar de usar la palabra y declarar: no, Señor, porque escrito está, mis circunstancias van a cambiar, mi situación va a cambiar, mi esposo va a cambiar, mi esposa va a cambiar, mis hijos van a cambiar. Mis hijos no son lo que estoy viendo ahora, mis hijos son reyes, son sacerdotes, van para adelante, ellos son hombres de bien, son mujeres de bien, son creación de Dios. Y usted empieza a proclamar esa palabra, palabras de bendición. Mateo 6:33 me dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vienen por añadidura. Entonces usted va a recurrir y va a recibir los insumos del cielo para poder moverse en autoridad. Amén. Cuando el Señor le dice: yo te voy a guiar, entonces usted va a entender el Salmo 32:8 que le dice a usted: mas yo te haré entender y te enseñaré cuál es el camino que debes seguir, porque sobre ti he puesto mi mirada. ¿Me entiendes? Cuando el Señor le habla en Isaías 43 y le dice: yo te puse un nombre, tu nombre es nombre de bendición, tu nombre es conocido en el cielo, pero también debe ser conocido en el infierno. Gloria a Dios. Yo te puse un nombre, mía eres tú, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo voy a estar contigo, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, ninguna llama arderá en ti.
porque yo estoy contigo y porque eres de gran estima a mis ojos. Amén. Entonces usted empieza a hablar palabra y usted se habla a usted. Alma mía, alaba a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Hoy hablo a mi alma, hablo a mis pensamientos, hablo a mis emociones y hablo a mis decisiones. Voy a hablar como un cristiano verdadero, no como un cristino o como una persona que no conoce la palabra. Entonces, cuando nosotros vemos que hay sordera a nivel demoníaco, porque está bloqueado por demonios, y usted dice, ¿cómo bloqueado por demonios? Claro que sí, porque entonces una persona que empieza a tener bloqueos es porque tiene fisuras. Las fisuras en la armadura de un cristiano, la falta de perdón, la falta de fe, la incredulidad, la duda, el temor. El temor es uno de los más grandes que te van a impedir avanzar, iglesia. Usted tiene que quitar el temor, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y tenemos que ser entendidos de lo que Él está trayendo. Él necesita que usted y yo hablemos transformación, y usted es el canal para transformar primeramente su vida, la vida de su familia, la salud, las finanzas, el ministerio, sus negocios. ¿Por qué no puede prosperar usted en los negocios? ¿Por qué no puede levantar usted una empresa? Usted tiene que levantarse. Gloria a Dios. Porque dice 3 de Juan, amado, amada, yo deseo que tú seas prosperado ¿en qué? En todas las cosas. Que tengas ¿qué? Salud, así como prospera tu alma. Como prospera mi alma, como prosperan mis pensamientos, como prosperan mis emociones y como prosperan mis decisiones. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay bloqueo, porque hay espíritus de incredulidad, de duda, de temor, ¿qué tengo que hacer yo? Arrancar eso. Vengo hablándome a mí mismo y vengo ordenando en el nombre de Jesús que se desarraiga toda incredulidad en mi vida, se desarraiga toda escasez. ¿Cómo puede ser posible que haya espíritu de ruina, que no haya prosperidad, si la Biblia dice que usted tiene que prestar y no pedir prestado? ¿Me comprenden? Porque muchas veces venimos y tenemos conmiseración. Pobrecito yo, pobrecita yo, pobrecito el diablo que perdió la misericordia de Dios. Usted tiene que caminar con su cabeza en alto. No los estoy regañando, pero nosotros tenemos que hacer cambios, y hoy es un día de cambio para ustedes. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay frecuencias, así como la radio, frecuencias naturales, frecuencias espirituales, y Jesucristo me dice a mí, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Perdón, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, lo que el mundo dice, nosotros podemos oír lo que el mundo dice, o podemos cerrar nuestros oídos naturales con una fe potente. Tengo que activar mi fe para empezar a escuchar lo que Dios quiere que yo escuche. El mundo nos habla de violencia, nos habla, como decía Pastor ahora, están matando, y ahora no solo en San José, en todo lado. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios? Se está parando el pueblo de Dios a nivel del territorio de Ocancha y está diciendo, yo vengo en el nombre de Jesús, con la autoridad que el Padre me ha delegado, para ordenar que todo espíritu de violencia sea erradicado de mi tierra, para declarar y proclamar la grandeza del Rey de Reyes y Señor de Señores en esta tierra. Esta tierra, yo hablo a la tierra, es tierra de bendición. Si le vas a aplaudir, apláudale con fuerza. Esta tierra es de bendición. Mi tierra es tierra de donde fluye leche y miel. Mi tierra es tierra donde hay una infinidad de trabajos, unas fuentes de ingresos, de progresos. Los estudiantes van a recibir buena educación y usted empieza a declarar sobre la tierra. ¿Me comprenden? Es necesario que usted y yo cambiemos. Cambiemos nuestra forma de hablar, cambiemos nuestra forma de pensar y cambiemos nuestra forma de declarar las cosas. Entonces, cuando nosotros vemos que el Señor nos habla a nosotros y nos dice que tenemos que educar nuestro oído espiritual,
nosotros tenemos que entender que la única forma de educar mi oído espiritual es buscando la presencia de Dios. Porque yo vengo y levanto altar. Un hombre y una mujer de altar empiezan a adorar, empiezan a proclamar las grandezas del Señor, no importa las circunstancias que estén pasando, no importa si a usted le dijeron que se va a morir, usted dice yo no me muero, el que se va a morir es otro, pero yo no. Y usted tiene entonces el poder en su boca. Proverbios 18:21, el poder de la vida y la muerte está en mi boca. Entonces voy a hablar a las cosas que no son como si fueran, porque voy a empezar a hablar palabra. Usted y yo tenemos que hablar palabra, usted tiene que hablar palabra, tiene que venir y escudriñar palabra y tiene que hablar transformación a través de la palabra. Y entonces usted y yo vamos a entender que si yo oigo con mi oído que está educado, voy a escuchar a Dios, voy a identificar lo que Dios quiere decirme. Y la única manera cuando yo voy a escuchar a Dios es porque Dios empieza a restaurarme. Si entre sacar en lo precioso de lo vil serás como mi boca. La única forma de poder restaurarme es viniendo a la presencia de Dios, es viniendo al alfarero para que Él venga y me moldee. Es viniendo para que Él repare todas aquellas cosas que están sin reparar. Amén. Es siendo humilde. Me dice la palabra de Dios en Miqueas, creo que es el capítulo 6 o 7, que dice, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de usted? ¿Qué quiere Dios de mí? Número 1, hacer justicia, que seamos justos. Número 2, que seamos misericordiosos, tener misericordia. Y número 3, que seamos humildes delante de Él. Dígale al que está a la par, necesitamos ser humildes. Dígale, necesitamos ser humildes. Un hombre y una mujer, si tiene altivez, si tiene orgullo y si no tiene humildad, va a ser una persona que no va a poder avanzar. Proverbios 6:16 me dice, hay 6 cosas que Dios aborrece y aún 7 que abomina su corazón. Número 1, los ojos altivos. ¿Qué significa altivez? Los ojos orgullosos, los soberbios. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, el testigo falso, los pies que corren presurosos a hacer el mal, la mente que maquina pensamientos inicuos, las manos que derraman sangre inocente. Pero lo que más aborrece el Señor, ¿saben qué es? El hermano que con su lengua causa división. Así que tenemos que tener mucho cuidado lo que hablamos. Tenemos que tener mucho cuidado lo que decimos. Dígame. No podemos venir, una casa dividida no puede sobrevivir, no puede levantarse. Una iglesia dividida no puede levantarse. Necesitamos tener la unidad del Espíritu que nos habla en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, donde el Señor le habla al Padre y le dice a sus discípulos también, y le dice, Padre, que seamos uno solo en ti, así como tú y yo somos uno solo. Que ellos sean uno solo en ti, y eso significa unidad. Usted y yo necesitamos estar unidos. Usted y yo tenemos que tomar el mutuo acuerdo. Está excelente que se haya proclamado un ayuno, pero pregunto yo, ¿todos están de acuerdo? Todos se pusieron en el mismo sentido, orando unos por otros. La Biblia nos habla en el libro de Gálatas y dice, sobrellevando las cargas los unos por los otros. Usted le ha preguntado a los hermanos en qué le puede ayudar a usted para orar. ¿Tiene un cuadernito para escribir? Hermano, ¿tiene alguna petición? ¿Tiene alguna necesidad? Dígame y yo con mucho gusto voy a orar y usted se compromete. Diga conmigo compromiso. Entonces, cuando nosotros vemos que hay personas que están comprometidas, nosotros vemos que, como dice la palabra, en Proverbios capítulo 4 me dice que la palabra de Dios es medicina. La palabra de Dios es medicina para mí, para mi alma, para mi espíritu, para mi cuerpo. Y me dice también en el Salmo 4, bendeciré a Jehová que me aconseja aún en mis momentos difíciles. Y entonces usted va a empezar a hacer una línea de comunicación.
Tenemos aquí una línea de comunicación, tenemos conexión, está este micrófono que va a la potencia para que podamos hablar. Es muy diferente hablar así que venir y hablar con más potencia. ¿Me comprenden? Ustedes y yo necesitamos estar conectados con la fuente de poder que es el Espíritu de Dios. Entonces, cuando yo entiendo que la conexión entre el cielo y la tierra me dice que yo tengo que empezar a buscar primeramente el reino de Dios y que el mundo invisible va a empezar a manifestarse a través de los hijos de Dios, usted va a empezar a reforzar su fe, porque vas a empezar a ver milagros, vas a empezar a ver sanidades, vas a empezar a ver el cumplimiento, porque dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará. Usted pídale al Señor y el Señor le va a dar. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces esto es algo muy importante, porque la proclamación en medio de una reunión va a traer cambios. Si usted usa su boca para proclamar la palabra de Dios, usted va a experimentar los cambios más impresionantes en su vida. Entonces, cuando mi confesión es una confesión que es negativa, usted va a cambiar el ambiente. Usted va a cambiar completamente el ambiente espiritual. Por eso nosotros no podemos permitir que el enemigo venga a traer debilidad en los hijos de Dios. El enemigo quiere absorber la unción que el Señor le ha dado. El depósito que Dios nos ha dado a todos ha sido por igual, mis hermanos. Dios ha depositado en nosotros nuestra herencia espiritual a través del intercambio divino. Isaías 53 me dice a mí: mas Él fue molido por mis pecados, herido por mis transgresiones, el peso del pecado lo llevó sobre sus hombros y por su llaga yo he recibido sanidad. El intercambio divino me habla de poder y autoridad. El intercambio divino me habla de que Él tomó mi pobreza y me ha entregado riqueza. El intercambio divino me dice que Él tomó mi enfermedad y Él me da sanidad. El intercambio divino me dice que Él me ha colocado en una posición de gozo. Él ha cambiado mi lamento en baile. Él ha cambiado mi lloro, ha cambiado mi tristeza y me ha dado un espíritu de alegría y gozo. Por eso tenemos que decir: el gozo del Señor mi fortaleza es. Amén. Entonces, cuando usted va a hacer una proclama para el Señor, usted tiene que hacerlo con poder y autoridad. ¿Qué nos dice el Salmo 37? Salmo 37 dice: encomienda a Jehová, diga conmigo, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará, Él exhibirá tu justicia, porque el que defiende a los justos es el Señor. ¿Por qué les digo que lo diga con su boca? Porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Usted debe hablar palabra, usted debe proclamar palabra para que pueda haber transformación. Entonces, cuando me dicen el Salmo 27, el Señor es mi luz, dígalo conmigo: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque se levante un ejército contra mí, no temerá mi corazón, porque yo estaré confiado. Aleluya. Estaré confiado. El Salmo 18, dígalo conmigo: con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios yo saltaré. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos y mis pies para la batalla. Él me ha dado una cobertura. Estoy sellado. La sangre de Cristo tiene poder. Y nosotros trazamos la línea, la sangre preciosa de Cristo, en este territorio, en este lugar. Trazamos la línea de la sangre preciosa de Cristo sobre nuestro espíritu, sobre nuestra alma, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad, para estar alineados en el orden del reino. Es tiempo de ordenarse. Díganle al que está, 1, 2 o 3, es tiempo de que te ordenes. Es tiempo de que te ordenes. Es tiempo de ordenarse. Es necesario ordenarnos para que pueda venir lo sobrenatural
Entonces, cuando yo entiendo que a través de mi proclama, yo vengo y yo menciono la palabra de Dios, yo puedo venir y decir confiadamente, como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá el que guarda tu alma, porque Él es tu guardador, Él es tu sombra, tu mano derecha. Y el sol no te fatigará de día ni de noche. Amén. Entonces, cuando yo entiendo que el Señor me da palabra, diga conmigo, el Señor me da palabra, me da poder para proclamar sus maravillas, yo voy a entender que el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Que en lugares de delicados pastos Él me hará descansar, junto a aguas de corrientes me pastoreará. Él confortará mi alma, o sea, Él va a confortar mis pensamientos, mis emociones y mi voluntad. Amén. Pero yo tengo que pagar un precio. Si usted tiene dolor, proclame. Si usted está triste, proclame. Abra su boca y declare palabra. No se eche a morir. Si usted necesita que hayan cambios, empiece a hablar a las cosas que no son como si fueran. Pero es necesario que usted se amarre los pantalones y se amarre las enaguas y empiece a asumir su responsabilidad. Usted y yo tenemos que ser responsables, porque tenemos que rendirle cuentas a Dios. Estamos viviendo en un tiempo donde nuestros niños, ellos ya no quieren prácticamente nada con la palabra. Desde chiquititos. El sistema político, pagano y religioso a nivel mundial está plantando sobre el corazón de los niños, los jóvenes, los adolescentes y sobre los adultos un sistema completamente contrario, antagónico a lo que es el sistema de Dios. Y estamos completamente de brazos cruzados y no estamos viendo lo que puede acontecer el día de mañana. Analice usted a sus nietos, analice a sus hijos, véalos cuántos versículos de la Biblia se saben los niños, cuántos versículos de la Biblia se saben los jóvenes. Pregunto, ¿cuántos versículos de la Biblia se sabe usted de memoria? Para proclamar y declarar, para saber que está sentado en lugares celestiales, que usted se arranca de lo natural y se posiciona en lo sobrenatural. Y aunque usted no esté viendo, usted empieza a declarar: alma mía, alaba a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Alma mía, yo hablo a mis pensamientos, todo pensamiento se va cautivo a la mente de Cristo. Yo hablo a mis emociones, en el nombre de Jesús, hablo a mis sentimientos. No voy a accionar por emociones, no voy a decidir por emociones, y hablo a mis decisiones. Voy a decidir lo que el Espíritu Santo de Dios me indique. Tengo que estar completamente en frecuencia con el Padre Celestial, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque nosotros necesitamos soltar esa unción que el Señor nos ha dado. ¿Sabe que usted y yo somos mujeres y hombres que tenemos unción? El Señor lo dijo en su palabra. Te he puesto, diga conmigo, te he puesto sobre naciones para arrancar, derribar, destruir, para edificar y plantar. Jeremías 1:10. A ver, Jeremías 1:10. Usted tiene poder. El Señor le puso un diseño. Y usted tiene que tomar la autoridad que el Padre le ha dado para venir y hacer cambios en su vida. Usted no puede quedarse esperando que vengan los cambios. Para que una persona cambie, usted tiene que cambiar primero. Es necesario que empecemos a cambiar, salir del sitio de comodidad y empezar a ver las cosas de una forma diferente. Ya casi termino. Entonces, usted tiene que llenar este territorio de palabra. Usted quiere que hayan cambios, quiere que haya liberación, quiere que haya sanidad. Usted tiene que llenar de palabra este lugar. Usted tiene que proclamar el Evangelio del Reino. Pero usted tiene que venir y empezar a
a comprometerse con el Señor para ser un hombre responsable, para ser una mujer responsable que va a escudriñar la palabra de Dios viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, para que penetre completamente y parta el corazón, parta la mente y parta los pensamientos, parta las decisiones, porque hay poder en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos y entendemos, Moisés vivió 40 años, oigan, en un lugar de posición y autoridad, en un lugar de altura. Luego estuvo 40 años en el desierto. Y la compañera de Moisés, ¿qué era? Una vara. Cuando el Señor le llama a usted y le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Póngase de pie un momentito. ¿Qué tienes en tu mano? Haga como si usted tiene una vara. Estamos hablando proféticamente. Tome la vara que el Señor le da. Y el Señor te dice en esta mañana, ¿qué tienes en tu mano, iglesia? ¿Qué tienes en tu mano? Cierra los ojos un momento. Cierra tus ojos. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Te ha dado una vara de poder y de autoridad? Hay gente que se abate antes de tiempo. Hay gente que se echa a morir antes de tiempo. Hay gente que no quiere proclamar ni quiere declarar la palabra. Usted necesita la palabra de Dios en su boca. Esa es la vara. Levante tu vara de poder. Usted necesita la palabra de Dios en su boca. La palabra de Dios es el centro de autoridad. Es la vara que Dios te ha dado. Porque Dios te ha puesto en este lugar para ser un enviado de Él. La Biblia nos habla y nos dice en Isaías 66, el cielo es mi trono y la tierra mi estrado. Nuestra oración debería ser que permita que el temor de Dios venga a nosotros, que la palabra de Dios esté en nosotros. Y usted tiene que venir con la palabra de Dios, declarar que fueron hechos los cielos y la tierra. Y que usted y yo tenemos poder y autoridad para hablar a las cosas que no son como si fueran. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que el Señor te ha entregado? ¿Una vara de poder? ¿Manos que el Señor las va a usar para transformar? Pon tus manos en posición de recibir y dile, Señor, yo necesito los insumos celestiales. Yo necesito que tú, Señor, deposites en mí esos insumos del reino. Así como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron insumos que los hicieron ver aún más en el mundo espiritual. Ellos fueron entrenados para la administración pública, fueron dotados, fueron equipados con accesos de sabiduría. Señor, yo necesito accesos de sabiduría. Pídele al Señor que te dé sabiduría. Yo necesito tener sabiduría. Yo necesito tener valentía, Señor. Yo necesito tener ingenio. Yo necesito, Señor, que tú me llenes de los insumos del reino para poder moverme a nivel de naciones. Señor, abre los cielos de una forma extraordinaria. Señor, ayúdame a ver más allá de lo que estoy viendo en el mundo natural. Dame espíritu de revelación, así como se lo diste a Daniel, a Elías, a Eliseo, a la reina Esther, a Débora, así como se lo diste a David y a muchos profetas y a muchos hombres de Dios. Yo necesito, Señor, de esos insumos celestiales. Revísteme de espíritu de revelación. Quiero conocerte. Dile al Señor, quiero conocerte más profundo. Quiero tener comunión e intimidad contigo. Quiero crecer, Señor, contigo. Porque esa es mi herencia, Señor. Yo quiero tener interpretación.
Yo quiero tener revelación. Señor, quita toda barrera, todo bloqueo, a nivel físico, a nivel material, a nivel espiritual. Yo quiero tener salud física. Dígale con su boca, porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Yo quiero, Señor, tener salud emocional, salud física y salud espiritual. Y necesito creer que tú me has dado espíritu de revelación, de autoridad, para moverme de una forma sobrenatural. Que si por el dedo de Dios echo fuera demonios, el reino de los cielos se acercará a este lugar, porque me has dado poder y autoridad. Yo te pido perdón por haber dudado, por no haber pensado que me has dado mi herencia espiritual. Y hoy vengo rompiendo con toda incredulidad, con toda duda y con todo temor. Y yo recibo los insumos del cielo, la activación sobrenatural del Espíritu Santo para moverme con poder y autoridad. En el nombre de Jesús, trazamos la línea de la sangre preciosa de Cristo sobre mis generaciones, sobre mi vida, mi familia, mi salud, mis finanzas, mi ministerio. Denle un aplauso al que vive. Quiero cerrar, pueden tomar así. Quiero cerrar un momentito con esta palabra, porque es una palabra bien importante para nosotros. Está en el libro de Juan, Evangelio de Juan. En el capítulo 21, yo quisiera que todos lo tengan, que todos lo leamos un momentito. Nada más voy a hacer una breve aclaración aquí. Nos dice que desde el capítulo 19, para que usted cuando esté en su casa usted lo lea, nos habla que Jesús fue juzgado, que fue sentenciado, que fue crucificado, que vino y murió, que su costado fue traspasado. Diga conmigo, su costado fue traspasado, que Él fue sepultado, que Él resucitó, que en el capítulo 20 Él vino y se le apareció a María Magdalena, se le apareció a sus discípulos, y que en el mismo capítulo 20 habla de la incredulidad que tuvo Tomás para venir y decir: yo no voy a creer hasta no meter mi dedo en su mano y hasta no poner mi mano en su costado. Nos habla de la incredulidad. La incredulidad es algo que viene persiguiendo a todo hombre y toda mujer de Dios desde mucho tiempo atrás. Por la incredulidad muchas veces se paralizan y se estancan las personas. Usted no puede tener incredulidad, porque la incredulidad va a detener el propósito de Dios en tu vida. Usted tiene que creer, usted tiene que activar su fe. Entonces nos dice en el capítulo 21, dice que Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Dice, versículo 21, después de todo esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo: voy a ir a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también, vamos contigo. Ellos fueron y entraron en una barca. Aquella noche no pescaron nada. ¿Por qué? Usted se ha preguntado qué fue lo que pasó con Pedro y todos los discípulos, porque después de que el Señor vino y se apareció a sus discípulos, todos empezaron a tener incredulidad y a dudar. ¿Ahora qué vamos a hacer? Nos mataron al maestro. Y dice que ellos volvieron a sus actividades anteriores. Ellos volvieron a los oficios que estaban haciendo antes.
Ellos estaban tristes, óigame bien, estaban tristes, estaban decepcionados, estaban con incredulidad, estaban con duda, estaban con mucho miedo, estaban con temor porque los estaban persiguiendo a muchos de ellos. Muchas veces nosotros nos sentimos de esa misma manera, nos sentimos decepcionados, nos sentimos con duda, nos sentimos con temor, nos sentimos que no hay nada que hacer. Pero tuvo que venir el Señor y manifestarse, diga conmigo, manifestarse, revelarse a ellos, para que ellos entendieran que Él nunca los iba a dejar solos. El Señor se ha revelado a usted y se ha revelado a mí. Y Él nos dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Y la única forma de que podamos tener revelación es cuando levantamos altar, cuando el Señor empieza a restaurar mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, cuando el Señor empieza, óigame bien, a hablarme, porque hay 4 voces. Está la voz de Dios, está la voz del diablo, está la voz de las personas que nos rodean, y la voz más peligrosa es su propia voz y mi propia voz, mi yo interior. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál voz estamos escuchando? ¿Cuál voz está usted escuchando en este momento? Yo necesito escuchar la voz de Dios. Diga conmigo, yo necesito escuchar la voz de Dios. Porque al escuchar la voz de Dios va a haber revelación. Y cuando usted tiene revelación, el Señor le va a dar estrategias sobre los problemas, sobre las finanzas, sobre la situación familiar que usted está enfrentando. Y usted va a moverse con la vara de autoridad, con el centro de autoridad que Dios le da. ¿Me comprende lo que quiero decirles? Todo velo y toda venda mágica tiene que quitarse. Ezequiel 13:18 dice, hay de aquellas y de aquellos que cosen velos y vendas mágicas para cazar el alma con la medida de las cabezas de todas las edades. Entonces quiere decir que hay brujos, hay huestes espirituales de maldad, brujos, chamanes, nahuales, satanistas, que están trabajando para que usted se desvíe del propósito de Dios, para colocar vendas, para colocar velos y vendas, para que usted se sienta atado y usted no pueda caminar. Usted tiene que romper con eso en el nombre de Jesús. Entonces vea lo que pasó. Versículo 21 dice, versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Versículo 5 dice, y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y le respondieron, no. O sea, estaban groseros también. Y le dijeron, no. Y Él les dijo, echen la red a la derecha. Echen la red a la derecha de la barca y van a hallar pescados. Entonces echaron la red a la derecha y ya no la podían sacar de tan pesada que estaba, por la gran cantidad de peces. Versículo 7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando escuchó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar a buscar al maestro. ¿Cuál era el discípulo que Jesús amaba? ¿Y por qué Juan tuvo revelación y por qué los otros no tuvieron revelación? Porque Juan era íntimo con Jesús. Cuando usted y yo tenemos intimidad con el Maestro y estamos cara a cara buscando primeramente el reino de Dios, buscándole de madrugada, buscando su presencia, leyendo su palabra, vamos a empezar a tener revelación. Él se va a revelar a nosotros. Pedro tuvo que escuchar de boca de Juan, es el Maestro, para que viniera la revelación a él. Esta mañana que la revelación del Señor venga a nosotros a través de venir y nosotros tener comunión y comunicación con Dios, comunión e intimidad con el Señor, porque Él quiere que nosotros vengamos. Y vea lo que dice el Señor, no solamente vino y les preparó, oigan,
Los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino a unos 200 metros. Y al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pez encima de ellas, y vieron pan. Y Jesús les dijo: traigan los otros peces que acabaron de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena, y esta red no se rompía. Y Jesús les dijo: vengan y coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo ellos que era el Señor. Y vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era la tercera vez que Él se revelaba. Tiene que venir el Señor a revelarse a nosotros, mis hermanos. Y con esto voy a cerrar. El Señor se ha revelado a nosotros en muchas maneras. El Señor se ha revelado a usted y a mí a través de la palabra. El Señor muchas veces le ha dicho a usted: yo estoy aquí con usted. Usted no está sola, usted no está solo. Yo estoy contigo. No te sientas solo, porque yo soy el que voy a estar contigo. Al venir el Señor y cocinarles a ellos, y al venir y decirles: vengan, coman conmigo, Él les estaba diciendo: es tiempo de posicionarse, es tiempo de ser entendidos, y es tiempo de arrebatar lo que a ustedes les pertenece. Ahora sí, pongámonos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por este momento especial. La palabra de Dios, más viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, penetra hasta el corazón. Esta palabra que usted hoy ha escuchado, la palabra no volverá vacía. Usted tiene que renovar su mente. Usted tiene que despojarse completamente de todo aquello que es estorbo en su vida. Y usted tiene que asumir la posición que a usted le pertenece. Este es el momento en que usted y yo tenemos que venir y meditar qué es lo que está estorbando nuestras vidas. ¿Qué es lo que está estorbando a nivel de nuestras familias? ¿Qué está estorbando a nivel